salir de casa y comprar, no importa juntarse muchos a 1,5 metros, pero luego no puede salir a hacer deporte aunque vaya solo o a caminar y tomar sol, pero si tienes perros sí puedes. Y los médicos también pueden salir para curarnos y los aplaudimos porque son héroes, pero que se vayan del edificio. Puedes dormir en la misma cama que tu pareja, pero no está permitido ir por la calle de a dos ni entrar juntos a comprar, pero puedes volver con... Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Sí, espero que hayan tenido un muy buen fin de semana, un buen fin de semana festivo. Hay que hablar dos cositas. Primero que todo, le voy a subir un taller, ¿sí? Se los voy a mandar ahora que termine la clase por WhatsApp. Se los envío por WhatsApp para que ustedes lo vayan a ir haciendo. ¿Listo? El taller tiene como 6 ejercicios más o menos, 7 ejercicios. Vayan a ir haciendo todos los ejercicios y en algún momento yo les digo, bueno, deben entregar el ejercicio tal, el tal y el tal ejercicio. O sea, yo les indico qué ejercicios se entregan. Obviamente no es para el mismo momento, sino que les digo, para tal día entreguen tales ejercicios. Entonces, traten de ir haciéndolos, ¿sí? Para que al final pues no tengan que hacer todo el trabajo de una sola vez. Vayan a ir haciendo los ejercicios con tiempo y yo les aviso entonces después qué ejercicios tienen que entregar, ¿listo? ¿Qué ejercicios deben entregar? Eso por un lado. Por otro lado, lo más seguro es que en algún momento vamos a tener que recuperar la clase del lunes festivo, ¿sí? Todos los lunes, estos 2 lunes que vienen otra vez vuelven a ser festivos, así que perdemos otras 2 horas. La idea es que lo recuperemos de alguna forma, ¿sí? Puede ser un sábado. La universidad propone que se recuperen el lunes, que se haga la clase el lunes festivo. A mí, la verdad, no me llama la atención esa idea. Yo preferiría inclusive un sábado que un lunes festivo. El lunes festivo no hay nada de ambiente de clase, ¿sí? El sábado, más o menos, sí, pero por lo menos hay más que el lunes. Entonces, eso ya depende de ustedes. Si ustedes quieren el lunes festivo, hacemos el lunes festivo, ¿sí? Buenos días. Pues también habría que ver si Sábado. algunas personas tienen el sábado, ¿no? Clase, Sí, porque... exactamente. Sí, algunos tienen clase los sábados. La ventaja digamos, del lunes festivo es que no tienen que, no hay que buscar otra sala, es con la misma sala de Zoom. Pero Yo, por ejemplo, los lunes, las clases que tenía el lunes, como que me las siguieron dando. Sí, Entonces, profe, yo también. sí, exacto. La Entonces, geometría me la dan normal. Entonces, igual siento que como que no hay diferencia entre un domingo o un martes, es lo mismo estando en la casa. sí, pues, sí. sí, la cosa es que si ustedes quieren, los podemos hacer el lunes. La ventaja del lunes es que no tenemos que pedir ninguna otra sala, la podemos hacer por Zoom. O Sí, sea, como si ustedes fuese normal. normalmente, ¿sí? Esa es la ventaja. Entonces, si alguno no está de acuerdo, pues yo creo que todos estarían de acuerdo en que la hagamos de una vez el lunes, ¿sí? Igual es una sola hora, ¿sí? No son 2 horas. Es una sola Igual no hora. está tan temprano, tipo 6 de la mañana, Un momento, ¿a qué hora es el lunes? a las 8 Es a las 9. o a las 8. ¿El lunes? Ah, sí, es a las 9, de 9 a 10. De 9 a 10, sí, es el lunes de 9 a 10. Profe, otra idea sería que el mismo lunes reprogramemos la otra hora del lunes que perdemos, o sea, las 2 de una vez para que no nos toque entrar 2 lunes seguidos. Sí, la cosa, bueno, o no el problema con programar las 2 horas de una vez es la sala, ¿sí? Es la sala de Zoom, porque si hay profesor que va a utilizar la sala de 10 a 11, pues entonces ya no podríamos utilizarla. Profe, pues podríamos hacer pues la clase normal que tenemos y inmediatamente se acaba esa hora, pues nos pasamos a Teams, ¿no? Esa es la otra opción, hacer la clase aquí normal y después nos pasamos a Teams. Entonces yo les cuadro la hora de clase ¿qué? Les cuadro la hora de clase a las 10, ¿sí? Para pasarla a Teams, ¿sí? De 10 a 11. Y entonces recuperamos esas 2 horas del lunes, las 2 horas que vienen.
Y si tenemos necesidad de recuperar la que pasó, podemos considerar en algún momento recuperarla, ¿listo? Pero yo pienso que no. Esperemos a ver, ¿sí? Déjenme revisar primero, preguntar a ver cómo es la dinámica de las clases para recuperarlas y les aviso, ¿listo? Pero entonces, por lo pronto, entonces el lunes, yo tengo clase de 10 a 11 los lunes festivos. Ah, bueno, tienen clase por ahí los lunes de 10 a 11. Y de 8 a 9, ¿de 8 a 9 tienen clase el lunes festivo? ¿De 8 a 9? Sería una buena opción tener las 2 horas el mismo día porque hay mucho más Exacto. tiempo de corrida y es mejor. Exactamente. ¿Alguno tiene clase de 8 a 9? ¿De 8 a 9? ¿Nadie? Si alguien tiene clase de 8 a 9, avisen porque la cuadraremos de 8 a 9. Y en la clase El lunes, profe. el lunes. No, de 8 a 9 no. El lunes de 8 a 9. Listo. Bueno, entonces nos están avisando, por ahora cuadremos la de 8 a 9, ¿sí? Cuadremos la clase de 8 a 9. Entonces iniciamos en Teams de 8 a 9 y a las 9 nos pasamos a Zoom. ¿Listo? A las 9 nos pasamos a Zoom. Entonces yo les escribo de todas maneras, yo les escribo ahí en el WhatsApp, les escribo y les mando un correo para que no se les olvide. Así que la clase es a las 8, ¿listo? Iniciamos a las 8 en Teams y a las 9 nos pasamos a Zoom. Cualquier cosa nos están avisando, nos avisan, ¿listo? Bien, la otra de los talleres... Profe, acá que una compañera que va a entrar a la sala, profe. ¿Sí? Sígale que entren. Ah, ya, ahí está. Bien. Gracias. Entonces, bueno, eso por el lado de la clase. Por ahora el lunes de 8 a 9 y de 9 a 10. Lo otro es al taller, que algunos que preguntan otra vez por el taller. El taller yo se los envío ahorita apenas a clave de la clase, se los pongo por Zoom, por WhatsApp, se los subo a WhatsApp y ahí hay como unos 7 ejercicios. Háganlos todos, ¿sí? Háganlos todos, vayan a ir haciéndolos todos los ejercicios. Y yo les aviso más adelante qué ejercicios van a entregar. No les aviso desde ya, porque no quiero que se dediquen solamente a hacer esos ejercicios. Háganlos todos y más adelante les digo qué ejercicios entreguen. Entonces puede ser que les diga, entreguen los ejercicios 3 y 4 para pasado mañana, ¿sí? Entonces traten de ir haciéndolos ya para que no les quede al final el trabajo para lo último. Lo hago así para que vayan haciendo el trabajo, ¿sí? Para que con calma vayan a ir haciendo los ejercicios y no les toque al final hacerlos todos, ¿listo? Y para que aprovechen las tutorías. Si tienen preguntas, pueden ir a las tutorías. Hoy hay tutoría de 3 a 4. ¿Listo? Bueno, sí, hoy hay tutoría de 2 a 4. Cualquier cosa me están avisando y yo los voy agregando, pero si necesitan ir a la tutoría hoy, me avisan. ¿Listo? Me escriben por WhatsApp y yo los agrego. ¿Qué otra cosa? Entonces, listo. Eso por el lado del taller. ¿Listo? Se lo voy a subir, hagan todos los ejercicios. La clase pasada quedamos pero un momento, la clase pasada quedamos en un ejercicio. Alcanzamos a hacer la parte A y nos hacía falta la parte B. La parte B. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Si tienen alguna duda, pueden preguntar. Cualquier duda que tengan. Listo. Bien, entonces estábamos, ¿dónde era? Por acá más abajo, por ahí. Listo, este era el ejercicio que estábamos haciendo. El ejercicio dice, en la figura presenta la velocidad en función del tiempo para los móviles A y B. Hay 2 móviles, están las gráficas de velocidad en función del tiempo acá. ¿Sí alcanzamos a hacer? Ah, sí, ahí alcanzamos a hacer el primer punto. Que se mueven en la dirección X, de un movimiento en una sola dimensión. En el instante t igual 0, a tiempo inicial, los móviles parten del origen. O sea, cuando el tiempo es 0, los dos están en la posición 0. Determinar la rapidez del móvil B y la posición en la que se encuentran los 2 móviles. Entonces, para calcular la posición, la velocidad del móvil B, lo que dijimos es que la velocidad del móvil B, como es constante, como es una constante, y en un punto del tiempo se cruza con la velocidad de A. Entonces, si nosotros podemos calcular la velocidad de A,
en ese punto donde se cruzan, es decir, acá en ese tiempo donde las dos velocidades son iguales, si podemos calcular la velocidad de A, entonces ya tenemos la de B, ¿sí? Porque ambas velocidades en este punto son iguales. Listo. Entonces, para eso, pues escribimos la ecuación para la velocidad de A. Listo. Dijimos cuánto es la velocidad inicial del móvil A, para poderla poner acá, que era menos 10 metros por segundo, y cuánto era la aceleración. En otras palabras, calculamos la pendiente de esa recta. Con esas dos cantidades, escribimos la ecuación, ¿listo? Junto con pendiente y corte. Y con esa ecuación dijimos, cuando la velocidad en B es igual a la velocidad en A, cuando el tiempo es 6 segundos. Reemplazamos 6 segundos en la ecuación y llegamos a que la velocidad era 20 metros por segundo. Entonces, esa es la velocidad del móvil B, 20 metros por segundo. ¿Listo? La otra pregunta, la pregunta B, es calcular el punto en el que se encuentran los dos móviles. Entonces, el punto en el que se encuentran los móviles es la condición, ¿no? La condición para que se encuentren ambos móviles es que la posición de un móvil sea igual a la posición del otro, ¿sí? Es decir, que la posición de A sea la posición de B. Como nosotros no tenemos todavía las ecuaciones para la posición de los móviles, entonces primero tenemos que calcularlas, ¿sí? Es decir, tenemos que comenzar desde la ecuación para la posición, 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, más la posición inicial, comenzamos o partimos desde ahí, y a partir de esta expresión, vamos a tratar de calcular la ecuación para B y la ecuación para A. ¿Listo? En otras palabras, lo que tenemos que hacer es definir cuál va a ser la aceleración de A, cuál es la velocidad inicial de A y cuál es la posición inicial de A, y luego cuál es la aceleración de B, cuál es la velocidad inicial de B y cuál es la posición inicial de B. ¿Listo? Entonces, para cada móvil tenemos que definir las tres cantidades. Les voy a escribir por acá. Aceleración de A, posición inicial de A, velocidad inicial de A. ¿Listo? Tenemos que calcular esas tres. Entonces, la aceleración de A ya la pusimos, ya la calculamos acá. Nos dio 5 metros por segundo cuadrado. Entonces, simplemente la escribo otra vez acá. 5 metros por segundo cuadrado. La posición inicial del móvil A. ¿Cuál será la posición inicial de A? Escriban por ahí en el chat. ¿Cuál será la posición inicial del móvil A? Por ahí escriben algo. 0, exactamente. Listo, entonces la posición inicial del móvil A es 0 porque el enunciado nos lo dice. Nos dice, a tiempo inicial o cuando el tiempo es 0, los dos móviles parten del origen. En esa frase, aunque no dicen posición inicial 0, ahí está implícito que la posición inicial de los dos está en 0. Es decir, ambos parten del origen. 0 metros. Y la velocidad inicial ya la calculamos. La velocidad inicial por acá está aquí. La velocidad inicial del móvil A, menos 10 metros por segundo. Entonces, vámonos por acá. Menos 10 metros por segundo. Eso para el móvil A. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo mismo para el móvil B. Vamos a hacer lo mismo para el móvil B. Es decir, necesitamos aceleración de B, posición inicial de B, velocidad inicial de B. ¿Listo? Vamos a necesitar todas estas tres. ¿Cuánto es la aceleración de B? Escriban en el chat. ¿Cuánto creen que es la aceleración de B, del móvil B? Exactamente, 0. 0 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque la gráfica de esa aceleración es una línea que es paralela al eje temporal, es decir, es una recta que no tiene ninguna pendiente o su pendiente es 0. Por lo tanto, como la aceleración es la pendiente de estas gráficas, venimos para abajo y colocamos 0 metros por segundo cuadrado. Posición inicial de B. El enunciado nos dice que ambos parten del origen. 0 metros. Velocidad inicial de B. ¿Cuál será la velocidad inicial del móvil B? ¿Cuál es la velocidad inicial del móvil B? Escriban en el chat. ¿Cuál será la velocidad inicial del móvil B?
20 metros por segundo, exactamente. 20 metros por segundo es la velocidad inicial porque esa fue la que nosotros calculamos. De hecho, la velocidad de v es constante. Entonces, si inicialmente es 20, va a seguir siendo 20 todo el tiempo. ¿Sí? ¿Dónde están? Listo, entonces acá colocamos 20 metros por segundo. ¿Listo? Entonces ya tenemos todas las tres cantidades para cada uno de los móviles. Eso nos permite decir que el móvil A es, la posición del móvil A es 1/2 de la aceleración A por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial de A, es decir, menos 10 por el tiempo, más la posición inicial, que es 0. Entonces esto es 5/2 de t cuadrado menos 10t. Esa será la posición inicial de A en función del tiempo. ¿Listo? Fíjense que es una parábola. Esto es una parábola. Y la posición de B será 1/2 de la aceleración de B, pero la aceleración de B es 0 por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial de B, que es 20 por el tiempo, más la posición inicial, que es 0. ¿Listo? Entonces, ya tenemos las dos ecuaciones. Perdón, aquí voy a escribirla nuevamente, quitando el primer término, que es 0. Nos quedaría así. Por lo tanto, la condición para que ambos se encuentren es que la posición de A es la posición de B. Es igual a la posición de B. Eso quiere decir que yo puedo igualar ambas ecuaciones que tengo arriba, es decir, 5/2 de t cuadrado menos 10, yo lo puedo igualar a la otra, esto es 10t, yo lo puedo igualar a la otra que es 20t, y de esa manera, en esa ecuación yo despejo el tiempo, y el resultado de despejar el tiempo va a ser el tiempo en el cual ambos móviles tienen la misma posición. ¿Listo? Fíjense, partimos de la condición de que ambos móviles tienen que tener la misma posición para que se encuentren, y con esa condición calculamos un tiempo. Ese tiempo es el tiempo de encuentro, ¿sí? Es el tiempo de encuentro correspondiente a la condición que le colocamos. Entonces, despejamos el tiempo de ahí. Estos 20t que están acá lo podemos pasar para el otro lado. Esos 20t lo podemos pasar para el otro lado. Y nos quedaría 5/2 de t cuadrado menos 10 menos 20, es decir, menos 30t, ¿cierto? El 20 positivo lo paso para el otro lado negativo, se resta con el menos 10, es decir, quedaría menos 30. ¿Listo? Y esto igual a 0. Entonces, nosotros podríamos aplicar acá directamente la forma para resolver una ecuación cuadrática. Es decir, menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa que todo el mundo se sabe. Pero es más complicado resolverlo de esa forma porque nos toca hacer una raíz cuadrada, empezar a resolver eso. Es más fácil si nosotros de esta ecuación factorizamos el tiempo, ¿sí? Es más fácil si de acá nosotros factorizamos el tiempo. Entonces nos quedaría 5/2 de t menos 30. Fíjense que quité t cuadrado y quité el t de 30, simplemente porque lo voy a sacar. Lo voy a factorizar. Entonces, esa ecuación se resuelve muy fácil. Es una ecuación en la cual está el producto de dos términos. El producto de 5/2 de t menos 30 multiplicado por un segundo término, t por t, ¿sí? Como esos dos términos son iguales a 0, la solución de esa ecuación puede ser 2. Puede haber dos soluciones. Una, que el tiempo sea 0, y la otra, que 5/2 por t menos 30 sea igual a 0. ¿Listo? O que la una sea 0 o que la otra sea 0. De la segunda, por la primera, pues ya nos dio 0. La segunda nos da que el tiempo es 30 multiplicado por 2 dividido en 5. 12, ¿no, profesor? 12, exactamente. 12. Pero digamos como vamos a poder usar calculadoras para los desarrollos, ¿cierto? Sí, claro. Sí, pueden utilizar calculadoras, pueden utilizar un programa en el computador si quieren. Como están en la casa, pueden utilizar un programa si quieren para hacer gráficas, lo que quieran. ¿Sí? Pueden usarlo. O sea, lo importante es que
las hagan. ¿Sí? Lo importante es que lleguen a una solución. Listo, ustedes, ¿no? Que lleguen a la solución ustedes. Bien, entonces ese es el tiempo en el que se encuentran. Tenemos dos tiempos, el tiempo 0 y el tiempo 12. Ambas son soluciones válidas, ¿sí? El tiempo 0 es el tiempo cuando inician el movimiento. El enunciado nos dice que a tiempo 0 los móviles parten del origen. Eso quiere decir que en el tiempo 0 estaban encontrados los dos estaban en la misma posición. Por eso nos dio tiempo 0. Pero también un tiempo posterior se vuelven a encontrar a 12 segundos. Entonces, el tiempo que nos interesa realmente es el tiempo de 12 segundos. Pero tenemos que calcular la posición. Entonces, con ese tiempo de 12 segundos, que es el tiempo de encuentro, lo reemplazamos en cualquier ecuación, ya sea para la posición de A o la posición de B. ¿Y por qué en cualquiera nos sirve? Porque cuando se encuentran, ambas son iguales. ¿Sí? Cuando se encuentran los móviles, ambas posiciones son iguales. Entonces, reemplazamos en la más simple. No vayan a tomar la más difícil para reemplazar. Busquen, antes de empezar a hacer cosas, de qué manera lo pueden hacer más sencillo. Sería con 20t. Entonces, bajamos posición de A igual a la posición de B igual a 20 por t, que es 12. Esto daría 200, ¿qué? Perdón. Sí, 240, ¿cierto? 240 metros. ¿Listo? Esto entonces es la posición en la que se encuentran. Si ustedes lo hacen por el otro lado, es decir, con la otra ecuación, les va a dar lo mismo. Les va a dar 240 también. ¿Listo? Bien, les va a dar lo mismo simplemente porque nosotros exigimos acá que eso sea igual a esto. ¿Sí? Por eso les tiene que dar igual. Si no da igual, entonces porque algo quedó mal en el despeje del tiempo. ¿Listo? Bien, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces ahora vamos a pasar ya de las gráficas, vamos a pasar a sistemas, digamos, en movimientos de partículas que nosotros veamos normalmente, ¿sí? Una caída libre, un lanzamiento vertical, un tiro parabólico. Entonces vamos a intentar hacer en este tiempo el lanzamiento vertical y la caída libre. En realidad no vamos a ver dos por aparte, son exactamente el mismo, es un lanzamiento vertical. Ambas son en ambos movimientos, tanto la caída libre como el lanzamiento vertical, se dan en una sola dimensión, que es la dimensión vertical, ¿sí? Tanto la caída libre como el lanzamiento vertical se dan en la misma dirección vertical. Por lo tanto, vamos a tratarla por medio de un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, quedamos por acá. Ejemplo. Ejemplo. Movimiento vertical. Vertical. ¿Listo? Entonces, movimiento vertical. Pongamos aquí el ejemplo, escribámoslo acá. Dice, una piedra es lanzada desde el techo de un edificio de 50 metros. Una piedra es lanzada desde el techo de un edificio de 50 metros. De 50 metros de altura. Punto. A una velocidad de 20 metros por segundo hacia arriba. A una velocidad de 20 metros por segundo hacia arriba. Entonces, fíjense que nos da 20 metros por segundo, que es la magnitud, es como la rapidez de la partícula con la que se lanza la partícula, y hacia arriba indica la dirección. Esto, entonces ahí están dándonos el vector completico. Ahí nos están dando el vector completo. Hacia arriba. Calcular. Calcular. Tenemos que calcular tres cosas. A. Tiempo.
tiempo necesario para que la piedra alcance la máxima altura. Altura. B, la altura máxima. La altura máxima. Máxima. Y por último, C, el tiempo que tarda la piedra. Tiempo que tarda la piedra. Piedra en volver al techo. Listo. Entonces, esas son las tres preguntas que tenemos las tres cosas que tenemos que calcular. Tiempo necesario para que la piedra alcance la altura máxima a la que alcanza la piedra y el tiempo que tarda la piedra en volver al techo. Fíjense que esto es un movimiento, en realidad es un lanzamiento vertical, ¿sí? Pero no estamos diciendo si es un lanzamiento vertical, si es una caída libre, no estamos diciendo nada de eso. Simplemente es un movimiento que se da en una sola dimensión y la dimensión o la dirección del movimiento es la dirección vertical, ¿sí? No más. No estamos particularizando para caída libre ni para lanzamiento vertical, que esto solamente es válido para caída libre. No, las ecuaciones son válidas para cualquier movimiento, ¿sí? Cualquier movimiento son válidas las ecuaciones. Por lo tanto, no necesitamos empezar a decir caída libre, lanzamiento vertical. Ustedes ya lo vieron en los videos, ahora vamos a aplicar. ¿Listo? Bien, entonces dice, una piedra es lanzada desde el techo de un edificio de 50 metros de altura a una velocidad de 20 metros por segundo hacia arriba. Entonces, lo primero que hay que hacer es imaginarnos la situación física que tenemos, ¿sí? Es lo primero para saber qué es lo que queremos describir, tenemos que imaginarnos la situación. Y una forma útil para imaginar la situación es dibujarla. Bueno, en realidad la imaginamos y la dibujamos, ¿sí? Entonces, pongamos por aquí abajo, vamos a dibujar por aquí el edificio. Es un edificio de 50 metros de altura. Pongamos acá el edificio, más o menos por aquí. Por acá voy a dibujar el piso. ¿Listo? Este sería el edificio. ¿Listo? Ese sería el edificio. Desde el techo del edificio se lanza una piedra, es decir, acá en el techo del edificio hay una piedra y esa piedra se lanza o se lanza con una velocidad de 20 metros por segundo hacia arriba. Entonces, hacia arriba, la velocidad de 20 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, fíjense que ese es, pues nos falta algo, nos falta la medida del edificio, nos falta la altura. Entonces, ponemos en el dibujito todas las cosas que nos dan. 50 metros, esa sería la altura del edificio. ¿Listo? Esa sería la altura del edificio. Bien, entonces ya con la altura del edificio y con la velocidad de la piedra, ya podemos imaginarnos cómo es la trayectoria, más o menos estimar cómo sería la trayectoria de esa piedra. La trayectoria ustedes no la tienen que dibujar en realidad, pero la vamos a dibujar para que veamos qué es lo que más o menos tenemos que calcular, ¿no? Entonces, a ver, voy a ponerla por acá. La piedra lo que va a hacer es lo siguiente, como la lanzamos con una velocidad de 20 metros por segundo hacia arriba, una velocidad de 20 metros por segundo hacia arriba, lo que va a pasar es que a medida que la piedra sube, la gravedad empieza a frenarla, ¿sí? Empieza a frenarla. Entonces, sube la piedra, empieza a subir, la gravedad empieza a frenarla, entonces se inicia con 20, cada vez va haciendo menos la velocidad, 20, 15, 10, 5, hasta que llega un punto en el que se detiene, ¿sí? Y después vuelve a caer. ¿Listo? Entonces sube, se detiene y vuelve a caer. Ese es el movimiento que va a seguir la piedra. ¿Listo? Va a ser algo así. Sube. Ahí en realidad el movimiento es en una dimensión. ¿Cómo ponerlo? Voy a ponerlo así. Es en una sola dimensión, ¿no? Sube hasta un punto de altura máxima y luego vuelve a bajar. ¿Sí? Vuelve a bajar. Listo. Entonces,
la piedra puede volver a caer al techo, o si la lanzan, si sacan la mano y la tiran desde arriba, puede la piedra caer al piso, puede hacer esto. Puede la piedra caer, llegar hasta el piso. Lo importante es que sube y baja, ¿listo? Sube y baja. Listo, entonces, lo que tenemos que calcular es el tiempo que tarda la piedra en ir desde esta posición acá hasta la posición de altura máxima acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en subir? Luego, calcular cuál es esa posición de altura máxima y por último, calcular cuánto tiempo le tarda la piedra en hacer este movimiento. En ir desde acá, ¿sí? En ir desde ahí, subir hasta la altura máxima y luego bajar nuevamente hasta acá. ¿Sí? O sea, sube, se lanza desde el techo, sube y luego vuelve a caer hasta el techo, ¿cierto? Ese es el movimiento que queremos describir, o esas son las 3 preguntas que queremos calcular. Bien, entonces, primer paso, o lo primero que tenemos que ver siempre que quieran ustedes resolver un problema en física, siempre que quieran resolver un problema, es escoger un sistema de referencia. ¿Listo? Entonces, primero, escojan un sistema de referencia. Sistema de referencia. Entonces, lo primero que tienen que hacer es escoger un sistema de referencia. ¿Listo? ¿Por qué es importante escoger un sistema de referencia? Porque dependiendo de cómo vaya a ser el sistema de referencia, pueden cambiar algunas cantidades. Eso es lo que vamos a ver. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Bien, entonces, ya con el sistema, la primera parte es escoger un sistema de referencia. Entonces, lo mejor que pueden hacer ustedes es dibujar el sistema de referencia. ¿Sí? Dibujen el sistema de referencia ahí en la gráfica que han hecho, en el dibujo que han hecho. El sistema de referencia tiene un observador, tiene unos ejes, un reloj. Naturalmente no es necesario estar dibujando el observador, o sea, una personita en cada vez que vayan a hacer un ejercicio. En este caso, la voy a dibujar simplemente para que ustedes vean que hay alguien que está midiendo, ¿sí? Que hay alguien que está midiendo. Entonces, el observador podemos colocarlo en varios lados, ¿sí? O bueno, no en varios lados a la vez, pero podemos escoger diferentes posiciones para el observador, ¿sí? Por ejemplo, podemos escoger un observador acá, que esté parado allá en el techo del edificio. Podemos también escoger un observador, por ejemplo, que esté acá en el piso, ¿sí? Que esté ahí en el piso. Entonces, el observador que está en el piso, por ejemplo, ve que la piedra está a 50 metros de altura, ¿cierto? El observador que está en el techo ve que la piedra está a 0 metros porque se encuentra en la misma posición donde él está. Entonces, dependiendo de ustedes dónde pongan el observador, pues la posición de la piedra inicialmente va a ser diferente, ¿sí? Pueden escoger un observador en cualquier punto. Lo que no pueden hacer, por ejemplo, es escoger un sistema de referencia, por ejemplo, aquí. Un sistema de referencia ahí no es conveniente. No es conveniente sencillamente porque nosotros no sabemos qué distancia hay entre el observador y la piedra. O sea, esta distancia, ¿cuánto es? Entonces, si ustedes no saben en dónde está la piedra, o sea, si desde el observador que ustedes escojan no pueden ubicar la piedra, no lo escojan, ¿sí? Ese observador no sirve. ¿Con qué observador quieren que hagamos el ejercicio? ¿Con un observador en el techo o con un observador en el piso? ¿O quieren otro observador? Escriban qué observador quisieran para poder resolver el problema. ¿Ustedes cuál observador escogerían? En el techo, profesor. ¿En el techo? Sí, se hace menos fea la ecuación después, ¿no? Listo, entonces escojámoslo en el techo, ¿sí? Podemos escogerlo en el techo, entonces borremos este de acá. ¿Listo? Listo. Bien, entonces el observador en el techo tiene un sistema de referencia para poder medir. Ese sistema de referencia lo voy a colocar acá como un sistema XY. Como un sistema XY. Voy a poner acá el sistema Y, acá. Puede ser así. Y un sistema... En realidad el eje X no lo vamos a necesitar, simplemente lo voy a dibujar como para completar el sistema de referencia, pero no lo vamos a utilizar porque el movimiento es en una sola dimensión, es en vertical. Listo, entonces
vamos a escoger ese sistema de referencia, un sistema en el cual el eje Y va hacia arriba, el eje X va hacia la derecha. ¿Listo? Una vez escogemos el sistema de referencia y lo pintamos en el dibujo, siempre pinten el sistema de referencia en el dibujo, empezamos a ver qué necesitamos para poder describir el movimiento. Recuerden que las ecuaciones para el movimiento de la partícula calculamos dos. Una para la posición, perdón, en X no, en este caso es una para la posición y una para la velocidad. Fíjense que ahora la velocidad y la posición son en Y, por eso coloco Y y B sub Y. ¿Listo? Entonces, para la posición, recuerden, es un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en Y por el tiempo, más la posición inicial. ¿Listo? Esa es la ecuación para Y, la que calculamos nosotros cuando la aceleración es constante. El tiempo inicial aquí lo pongo de una vez 0, porque pues, yo puedo escoger el tiempo inicial 0 cuando la piedra se empieza a mover. ¿Sí? Cuando lanzamos la piedra, pues el tiempo inicial ahí comienza en 0. Y la velocidad en Y, aceleración en Y por el tiempo, más velocidad inicial en Y. ¿Listo? Entonces, esas son las dos ecuaciones. Para poder escribir esas ecuaciones para el caso del lanzamiento de la piedra desde el techo del edificio de 50 metros de altura, tenemos que decir cuánto es la aceleración, cuánta es la velocidad inicial de esa piedra, cuál es la posición inicial de esa piedra. ¿Listo? Tenemos que calcular esas cantidades. ¿Sí? O bueno, calcularlas no, simplemente decir cuánto valen. ¿Sí? Cuánto valen. Entonces, ahí es donde viene la siguiente parte. Segunda parte, definan las condiciones iniciales. ¿Listo? Defina las condiciones iniciales. ¿Qué son las condiciones iniciales? ¿O qué refiere con definir las condiciones iniciales? Se refiere básicamente a que ustedes tienen que decir, cuánto es Y sub 0, cuánto es la velocidad inicial en y qué aceleración en Y tiene. Entonces hay que definir esas tres cantidades. ¿Cuál es la posición inicial de la piedra en el sistema de referencia que escogimos con el observador en el techo? ¿Cuál es la posición inicial de la piedra en ese sistema de referencia? 0, 0. 0. Exactamente, 0, ¿cierto? Entonces, el sistema de referencia, como está ya en el techo, pues la posición inicial es 0. ¿Listo? 0 metros, bueno, voy a dejar simplemente 0, ¿sí? Ya sabemos que son 0 metros. Al final le ponemos las unidades. Velocidad inicial en dirección Y. ¿Cuál es la velocidad inicial en dirección Y? 20 metros. 20 metros sobre segundo. Exactamente, exacto, 20 metros por segundo, ¿cierto? Entonces acá 20 metros por segundo. Fíjense que ahí no le estoy poniendo direcciones a las velocidades. Aquí yo no le estoy diciendo 20J. No, ¿por qué no le coloco 20J? Pues simplemente porque ya sé que la velocidad es en dirección Y. ¿Sí? Ya sé que la velocidad es en dirección Y, ya no es necesario ponerle vectores unitarios. ¿Sí? Solo cuando no estamos especificando qué es dirección Y, pues le tenemos que poner el vector unitario. Pero en este caso ya sabemos que es la velocidad en Y, no es necesario poner el vector unitario. Y la aceleración en Y, ¿cuánta es la aceleración en este caso? Menos 9.8. Exactamente, menos 9.8. Ahora, vamos a ver, en realidad sí, bueno, es 9.8, es cierto, pero 9.8 a veces es un número que no es tan agradable trabajar cuando uno no tiene una calculadora. ¿Sí? Entonces, si usted no tiene una calculadora o si por alguna razón en el enunciado les dice tome la gravedad como 10 metros por segundo cuadrado, pues mejor, toma la gravedad como 10 metros por segundo cuadrado. Aquí la vamos a tomar 10 metros por segundo cuadrado. Ustedes la toman como 9.8 o 10 metros por segundo cuadrado, dependiendo de lo que les diga el ejercicio. Y si ustedes pueden decidir cuál tomar, pues tomen la que más les guste, ¿sí? Sabemos que formalmente debe ser 9.8, en realidad es 9.70 y algo, ¿sí? Pero tomemos 10 aproximadamente, ¿sí? Para facilitar los cálculos. Entonces, fíjense que ya tenemos posición inicial, velocidad inicial y aceleración en dirección Y. Ahora, ¿qué signo le tengo que poner a la aceleración?
¿Qué signo va a tener esa aceleración? ¿Va a ser positiva? ¿Va a ser negativa? ¿Qué signo le ponemos? El signo de la aceleración, por ahí dijeron menos 9.8, el signo de la aceleración depende de hacia dónde ustedes colocaron el eje, ¿sí? Depende de hacia dónde ustedes colocaron el eje. Fíjense que el eje que estamos escogiendo es un eje Y que va positivo hacia arriba. Está apuntando positivo hacia arriba. Y la gravedad va apuntando hacia abajo. La gravedad siempre va hacia abajo, la gravedad no va hacia arriba nunca, ¿sí? Nunca dibujen la gravedad hacia arriba, nunca, y tampoco nunca dibujen la gravedad de manera diagonal. La gravedad nunca va en diagonal, el peso nunca va en diagonal, ¿sí? Entonces, como la gravedad va hacia abajo y el eje Y está apuntando positivo hacia arriba, entonces la gravedad tiene que ponerle un signo menos, ¿sí? A la aceleración le tenemos que poner un signo menos acá. Quedó feo. Le tenemos que poner un signo menos. Ese signo menos, recuerden, indica que la gravedad va hacia abajo y el eje va hacia arriba, ¿sí? Que están en contra los dos. Si el eje va hacia abajo, la gravedad se la tienen que poner positiva, ¿sí? Si el eje va hacia abajo, la gravedad se la tienen que poner positiva. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí sí me pasaba cuando yo estaba en el colegio hace bastante tiempo, ¿sí? Yo no sabía qué poner, ¿sí? No sabía poner el signo menos, ponerle el signo más, que si era caída libre, entonces iba con más, que si iba a lanzamiento vertical con menos. Eso es una cosa rara que uno decía, pero ¿por qué, sí? Realmente el signo menos de la aceleración se lo da el eje que ustedes escojan, ¿sí? Ustedes están acostumbrados a no dibujar el sistema de referencia. Lo sé porque lo he visto, ¿sí? Que están acostumbrados a no dibujar el sistema de referencia, pero el sistema de referencia hay que ponerlo. Hay que dibujarlo siempre. En todos los problemas en física, dibujen el sistema de referencia. Listo. Después de esta charla, ya coloquemos las cantidades, posición inicial, velocidad inicial y aceleración en las ecuaciones. Entonces quedaría ecuación para la posición y ecuación para la velocidad. Para la posición, un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. La aceleración, menos 10. Un medio de menos 10 por el tiempo al cuadrado. Más la velocidad inicial por el tiempo. La velocidad inicial es 20. Más la posición inicial. Como la posición inicial es 0, queda hasta ahí, ¿sí? Un medio de 10, 5. Con el menos de la gravedad, menos 5. Por t cuadrado más 20t. ¿Sí ven? Queda sencillo. Una vez ustedes definen las condiciones iniciales, posición inicial, velocidad inicial y aceleración, ya es muy fácil escribir la ecuación. ¿Listo? Velocidad en Y siempre es aceleración en Y por tiempo. Aceleración en Y es menos 10. Sería menos 10 por tiempo más la velocidad inicial en Y, que es 20. Más 20. ¿Listo? Entonces nos quedaría así la velocidad. Noten una cosa importante. No es necesario aprenderse ninguna ecuación, ¿sí? Aparte de estas ecuaciones para la velocidad y la posición. ¿Listo? Las únicas ecuaciones que ustedes tienen que aprender son las ecuaciones para la posición y para la velocidad. Son esas dos. No se tienen que aprender un sistema de ecuaciones para la caída libre y aparte un sistema de ecuaciones para el lanzamiento vertical y aparte un sistema de ecuaciones para movimiento parabólico. No es necesario, ¿sí? No es necesario. Porque apenas le cambian el movimiento parabólico, si el movimiento parabólico es en un plano inclinado o si comienza desde una altura, les cambia el sistema de ecuaciones. Entonces, no se graben el sistema de ecuaciones, no se graben sistemas de ecuaciones para cada movimiento diferente. No, son dos ecuaciones, posición y velocidad, y para cada movimiento que ustedes, o para cada ejercicio que ustedes tengan que hacer, definan las condiciones iniciales y escriban las ecuaciones para cada movimiento. ¿Listo? Ese es lo que ustedes deben hacer, ese es el procedimiento que ustedes deben seguir. Ya tenemos las dos ecuaciones. Primera parte.
tiempo de altura máxima. Tiempo de altura máxima. Entonces, de lo que ustedes saben, ¿cómo calcularían el tiempo de altura máxima? ¿Cómo calcularían el tiempo de altura máxima? Yo sé que ya ustedes saben. Velocidad es igual a 0, ¿no? Exactamente. Entonces, para calcular el tiempo de altura máxima, tenemos que colocar la velocidad 0. ¿Por qué? Porque resulta que la piedra comienza con 20 metros por segundo desde el techo del edificio. Pero a medida que va subiendo, la velocidad se reduce porque la piedra está acelerada, ¿sí? Bueno, en realidad está desacelerada en el movimiento hacia arriba, ¿sí? Como está la aceleración de la gravedad actuando sobre la piedra, la aceleración empieza a reducir la velocidad. Entonces, al reducir la velocidad pasa de 20 a 15, luego a 10, luego a 5, hasta que llega al punto en el que la velocidad en esta posición de aquí arriba se hace 0. Ese punto, esa condición, velocidad 0, define la altura máxima. La condición, velocidad 0, define la altura máxima. Entonces, en el punto de altura máxima, la velocidad en y, bueno, aquí, velocidad en y es igual a 0. En el punto de altura máxima, la velocidad en y es igual a 0. Eso quiere decir que si yo hago la velocidad en y 0, es decir, menos 10t más 20, si yo hago la velocidad en y igual a 0, entonces yo puedo calcular el tiempo en el que sucede eso. Es decir, en el que sucede que la velocidad se hace 0. De aquí, yo digo que el tiempo es menos 20 sobre menos 10. Entonces yo puedo cancelar el menos y puedo también quitar un 0 a cada término, al denominador y al numerador. Entonces el tiempo, es igual a 2 segundos. ¿Listo? Eso quedó como 25. 2 segundos. Este sería el tiempo de altura máxima. ¿Listo? La piedra tarda 2 segundos en ir desde el techo del edificio hasta el punto de altura máxima. ¿Bien? Siguiente pregunta, ¿cuál es la altura máxima? Pues si yo ya sé cuál es el tiempo de altura máxima, si yo sé en qué momento del tiempo se produce la altura máxima, pues simplemente yo tengo que coger tengo que coger el tiempo en el que se produce la altura máxima y reemplazarlo aquí y aquí. ¿Listo? Y si yo lo reemplazo ahí, calculo la altura máxima. En otras palabras, altura máxima. Altura máxima se produce, pongámosle Y máximo, Y max, para decir que esa es la altura máxima. Es la altura cuando el tiempo es 2 segundos. ¿Listo? Cuando el tiempo es 2 segundos. Es decir, colocamos 2 segundos en la ecuación para la posición, que haría menos 5 por 2 al cuadrado, más 20t, más 20 por 2. Entonces, ¿cuánto sería eso? 2 por 2, 4, 5 por 4, 20, menos Haría 40. ¿Sí? 20 metros, ¿no? 20 metros, exactamente. Entonces, la posición máxima en dirección vertical a la que llega la piedra, perdón, es 20 metros. Esta sería la posición máxima. ¿Listo? Esa sería la posición máxima. Y por último, la C nos pregunta el tiempo para volver, para regresar a el techo. Entonces recuerden que la piedra comienza en el techo, sube y luego vuelve a caer. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en subir y volver a caer? Esa es 4. ¿Cómo? 4 segundos, ¿no?
Exacto, entonces uno lo puede hacer de varias formas. Uno puede decir, bueno, ya sé de lo que he visto antes de física que el tiempo que tarda en subir, ¿sí? Es la mitad del tiempo que tarda en subir y bajar. En otras palabras, el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar, ¿sí? 2 segundos en subir, 2 segundos en bajar. Entonces, 4 segundos en el recorrido completo de subida y bajada. Eso es una forma. Si ustedes no saben eso, porque eso hay que saberlo desde antes, a veces hay muchas cosas que de pronto uno no puede que no esté seguro, no hay problema, las puede uno calcular. ¿Cómo sabemos en qué momento llega al techo nuevamente? Hay una condición para que vuelva al techo. Para que vuelva al techo, Volver a calcular la altura del cero, profesor. exactamente, para que vuelva al techo, al techo, la posición tiene que volver a ser 0, ¿sí? Porque partió en 0. Voy a subir otra vez, miren, partió aquí desde la posición 0 para el observador, ¿no? Para ese observador en el techo, la posición inicial es 0. La piedra sube hasta 20 metros y luego baja. Cuando vuelva a ser 0, vuelve a estar en el techo, ¿listo? Cuando vuelva a ser 0, vuelve a estar en el techo. Entonces, pongo y igual 0 en la ecuación para y. Pongo y igual 0 aquí. Es decir, igualo a 0 eso. Igualo a 0 menos 5 t cuadrado más 20t. Lo igualo a 0. ¿Sí? Fíjense que para igualar a 0 esto, para despejar el tiempo de ahí, que sería el tiempo que tarda la piedra en volver al piso nuevamente, pues simplemente tengo que factorizar el tiempo. Menos 5t, factorizo un tiempo. Y me queda una solución simple. Me queda que el tiempo es igual a 0 o que menos 5t más 20 es igual a 0. Menos 5t más 20 es igual a 0. ¿Bien? Entonces, de ahí puedo calcular fácilmente el tiempo. Tiempo es igual a 20 sobre 5, es decir, 4. 4 segundos. ¿Listo? Si el objeto llega al piso, pueden calcular el tiempo que tarda en llegar al piso. O sea, que llegue al techo no quiere decir que ahí frenó. O bueno, si ustedes lo lanzaron desde dentro del edificio, o sea, desde dentro quiere decir no sacando la mano del borde del edificio, sino desde el centro del edificio, por ejemplo, lo lanzan, vuelve a caer al techo, ¿sí? Y ahí se acaba el movimiento. Pero si sacan la mano y tiran la piedra, si sacan la mano del edificio y tiran la piedra, pues la piedra va a subir y luego va a bajar hasta el piso. Entonces pueden calcular el tiempo que tarda en llegar al piso. ¿Qué condición le pondrían ustedes a la posición para que el tiempo... Exacto, ¿cuánto? Menos 50. Menos 50 metros. Exacto, para saber el tiempo que tarda la piedra en caer al piso, tienen que colocar menos 50. Porque fíjense que el eje Y es positivo desde el techo hacia arriba y negativo desde el techo hacia abajo, ¿sí? Yo quiero que ahora hagan ustedes este mismo problema, ¿sí? Quiero que hagan ustedes el mismo problema, ya es tarea, ahorita cerramos la sesión porque ya está un poquito tarde. Entonces, quiero que hagan esto ahora ustedes, pongan el observador acá, en el piso, ¿sí? Pónganlo en el piso. Y los ejes de referencia que van a tomar ahora son estos. Y, X. Háganlo ahora con ese sistema de referencia Y, X. Ese sistema de referencia Y apuntando hacia abajo, X apuntando hacia la derecha y el observador en el piso. Recuerden, observador, sistema de referencia, reloj. Yo no voy a pintarles el reloj, pero sí les puedo pintar el observador y el sistema de referencia. ¿Listo? Entonces, hagan este mismo problema, calculen lo mismo, calculen las mismas cosas, resuelvan lo mismo, solo que ahora el observador pónganlo en el piso y tomen ese sistema de referencia que les coloqué ahí. ¿Listo? Comparen las respuestas, pueden dar diferentes, no se preocupen si les da diferente, puede dar diferente, solamente analicen por qué les da diferente. ¿Listo? Analicen por qué les da diferente. Lo terminamos de hacer la siguiente clase y hacemos otro problema parecido en un lanzamiento vertical, un movimiento vertical, para dar paso luego a lanzamiento parabólico. ¿Listo? Bien, bueno muchachos, nos vemos entonces porque ya va a empezar la siguiente clase. Profe, ¿Sí? una pregunta rápida.
independientemente del peso, también siempre se demora un objeto lo mismo en subir que en bajar. Sí, independiente del peso, siempre es lo mismo. La diferencia que uno percibe entre un movimiento, entre un objeto y otro objeto que se mueven en vertical, se debe a la forma del objeto y la interacción de esa forma con el viento, ¿sí? Con el aire. Entonces, si el objeto es, por ejemplo, este celular que tiene una superficie grande acá y cuando vaya cayendo el viento le pega o bueno, va pegando entre el viento y el viento lo frena, eso es otra cosa. Pero si no hubiera absolutamente nada entre el objeto y el movimiento, entonces todos los objetos así tengan diferente masa, todos los objetos se mueven igual, caerían al mismo tiempo, sin importar. Profe, ¿Sí? acá lo estamos trabajando sin ninguna otras constantes que afecten el movimiento, ¿verdad? Exacto, sin ninguna. O sea, Cuando acá hacemos que está solo, que está sin solo. aire y sin nada. Exacto, sin aire, sin nada, sin ninguna cosa mal lo está afectando. Cuando veamos leyes de Newton, podemos incluir la resistencia al aire y podemos hacer un movimiento más real. Por ahora, consideremos que no hay aire. De hecho, en muchos casos, quitar el aire es posible si el movimiento es pequeñito. Si el movimiento es corto, eso se puede considerar que no tiene aire. Pero si ya el movimiento es muy largo, pues ya el aire empieza a afectar. ¿Sí? Bien. Bueno, muchachos. Entonces, ahora sí, eso fue todo. Nos vemos entonces la siguiente clase, que seguro es mañana, porque ustedes tienen clase todos los días. ¿Sí? Sí, efectivamente, es mañana. Nos vemos entonces mañana. Que estén bien. Buen día. Ya les subo esto y el taller ya lo subo. Gracias. Vale, Ya, profe. Hasta luego, profe. Chao. Chao. Hasta luego. Ah, profe. Chao.